amigos? ¿Cómo están? Qué gusto de saludarlos el día de hoy, jueves 28 de julio del 2022, en este espacio, en esta cabina, en este programa de Radio Consultorio Empresarial Querétaro, desde nuestra maravillosa cabina el día de hoy transmitiendo. Yo soy el coach de empresarios Alejandro Juárez y te damos la bienvenida a través de nuestro querido anfitrión Proyéctate Radio, que con mucho gusto hoy compartiremos con ustedes un tema especialmente interesante para emprendedores, autoempleados, dueños de negocio y cualquier persona. Te recuerdo que el conocimiento relacionado al coaching empresarial lo puedes encontrar en mi página web, consultorioempresarial.com.mx, consultorioempresarial.com.mx, donde vas a encontrar ahí también todas mis redes y en ellas decenas de tips para dueños de negocio que te ayuden a crecer como empresario. Muy bien, amigos, vamos a hablar hoy sobre este tema que hoy les tengo una sorpresa. Vamos a hacer la parte número 2 de un tema fantástico que realizamos hace ya algunas semanas. Normalmente cuando tenemos invitados y tocamos algún tema, nos falta tiempo para poderlo desarrollar tanto como quisiéramos, y en esta ocasión, como en otras, lo que hacemos es, bueno, pues dejar en puntos suspensivos la posibilidad de hacer un nuevo programa, y nunca sucede. Aquí sí, en Consultorio Empresarial está sucediendo, y el día de hoy vamos a platicar, vamos a darle continuidad a un programa que tuvimos hace ya algunas semanas relacionado al tema de las adicciones. Lo titulamos Las Adicciones, la última estación del recorrido, que les invito a que consulten mi canal de YouTube. Ahí en Consultorio Empresarial Querétaro se van a videos y van a encontrar la parte 1 de este tema tan apasionante que tiene que ver con las adicciones. Y para ello nos acompaña hoy, como siempre, y ¿por qué no?, ¿verdad?, nuestro más importante expositor de este tema, autor de esta primera entrevista que van a encontrar en el YouTube, Fernando Arturo Jaramillo Becerra. Mi querido Fer, él es especialista en adicciones y en psicoterapia sistémica. Fer, bienvenido a tu programa. Muchas gracias, estimado Alejandro, gracias. Contento de estar aquí, también gracias a la gente que nos está escuchando y viendo, y pues contento de darle seguimiento a la primera entrevista que tuvimos. Aquí en disposición, espero que la gente, invitaría que la gente que nos escucha, es muy probable que su mayor interés sea el tema de las adicciones y que, bueno, pues se manifieste desde este momento. Es decir, estamos empezando, pero ya pueden empezarte a escribir dándote sus inquietudes acerca del tema de las adicciones. El tema, es decir, la inquietud que tengan. Creo que hemos escuchado en las escuelas que no hay pregunta tonta, y eso es muy cierto. Correcto. Es correcto, mi querido Fer. En realidad, esta invitación tuya la extiendo a toda la audiencia para que puedan escribirnos a través de el YouTube o Facebook de Proyéctate Radio. Pueden hacerme las preguntas, o inclusive en el mismo radio, si ingresan a proyectateradio.com, en el chat pueden hacer las preguntas para que podamos ir desarrollando este tema, que sin duda es algo fantástico. Fer, hablamos el programa pasado de ti, un poco sobre tu semblanza. Yo invito a la audiencia que busque el video para que escuche un poco de ti. Y en resumen, pues es un especialista en este tema de las adicciones. En vida propia tuvo que lidiar con una persona, ¿verdad?, que tuvo un padecimiento y que llevó a Fernando a los límites para poder cuidar, ¿verdad?, a esta persona. Y esto, junto con otras actividades, lo adentraron al mundo de las adicciones, del cual hoy pues queremos aprovechar el tiempo, más que de repetir el contenido del programa anterior, darle continuidad, ¿verdad, mi estimado Fer? Así que te quiero ceder la palabra porque tú eres la estrella en este programa el día de hoy, y quisiera, si gustas, darles un resumen muy simple de lo que vimos en el programa anterior, y nos vamos directo a la continuidad, si te parece bien. Claro que sí. Pues el programa anterior versó sobre el origen. Creo que las inquietudes de las personas fueron fundamentales. Una de las preguntas medulares es si se tiene conciencia del padecimiento de una adicción. Creo que es una pregunta extraordinaria para la reflexión. Y pues definitivamente el desarrollo creo que fue muy, muy amplio, fue muy robusto para
procurar darle línea a esta respuesta, darle solución, perdón, a esta pregunta, darle solución como una respuesta y pues creo que el programa, el inicial, el primero, es muy amplio, es muy robusto en el tenor de que el tener conciencia de una adicción implica muchas cosas. Bueno, es muy completo para no hacerlo complejo cuando digo implica muchas cosas, porque quienes nos están escuchando tienen interés en las adicciones por alguna cuestión personal o familiar. Entonces, si escuchan que es muy complejo, pues entonces no les ayuda. Creo que es muy robusto, es amplio y es muy, ¿cómo decirlo? Sí, vamos, es un terreno que tiene muchas tuberías, yo diría, ¿no? O sea, hay que adentrarse con paciencia, con tolerancia, con deseo, ¿verdad?, de conocer el terreno para poder comprender su naturaleza y empezar a establecer las formas y las maneras para poder salir, es decir, para poder controlarlo y en un futuro inclusive salir de la problemática. Esto nos interesa en este programa empresarial porque cualquier persona, lo decía al inicio del programa, ¿verdad? Cualquier persona, sea emprendedor en cualquier etapa de desarrollo que se encuentre en su negocio, o una persona, hombre, mujer, de cualquier edad puede estar y de cualquier género y puede estar amenazado, ¿verdad? Por la adicción, ¿verdad? Por este tema de la amenaza de las adicciones que puede venir por muchas vías. Nos platicabas inclusive que un detonante de esta circunstancia tiene que ver con las obsesiones, ¿verdad? Y que en la medida en la que uno empieza a reconocer que existe una obsesión, es el punto en el cual podría uno empezar a identificar por dónde establecería algún tipo de mecanismo de ayuda. Este tema de las obsesiones, si gustas, platícanos un poco más, que cuál es el rol de la obsesión en la adicción, ¿verdad? Sí, pues sí, como estamos ahorita compartiendo la sesión pasada, pudimos como poner la base de esto que estamos siguiendo ahora, y que la obsesión pues es un exceso de una preferencia que al principio fue saludable y gozosa. Pondré el ejemplo de la sexualidad, pues tener relaciones sexuales, quienes las hemos tenido, habrá gente que no lo ha hecho, quizá le podamos compartir en otro degustar de la vida. Pues el principio de las relaciones sexuales es bellísimo, es bellísimo. Y luego, de pronto lo puede uno tomar como una fuga por una circunstancia de la vida real que no resulta grata, y entonces se empieza uno a tomar más de eso hasta que se vuelve una obsesión. Entonces, bueno, el origen de la obsesión es impredecible, es inimaginable, creo que nunca lo imaginamos. A mí me pasó así con una relación de pareja, y cuando menos acordé, pues estaba totalmente dependiente de ella, emocional y sexualmente. Entonces, sí, la obsesión es ya cuando se desborda la preferencia de algo y se vuelve una fuga. Finalmente es una fuga de la realidad. Es decir, que cuando buscamos algo de manera persistente es porque estamos desatendiendo otra cosa. Nuestra atención está colocada hacia una dirección porque no podemos voltear hacia las otras, ya que al mirarlas pues nos puede doler, ¿no? Así que bueno, creo que esto sería como un muestreo de lo que podría ser la obsesión. Y la obsesión, Fer, digamos, es una condición, es una patología, o una, quizá sí me atrevería a decir que es una patología cuando ya se trata de una conducta desmedida, es decir, cuando ya te gobierna esta obsesión y te lleva al terreno en el cual de manera desmedida consumes o actúas de alguna manera, porque sin duda pues las adicciones no se limitan solamente al tema del alcoholismo o de las drogas. Allí están la neurosis, allí está la codependencia, ahí está pues las inclinaciones indebidas de carácter, ¿no? Que también suelen ser patologías que afectan la vida y la conducta de las personas y no saben cómo fue que llegaron ahí.
El punto está a través de este desarrollo de la obsesión que nos estás comentando. Y platicábamos, si mal no recuerdo, del papel y el rol que juegan, digamos, una trilogía, tres actores dentro del terreno de la conducta humana. Por un lado, la sociedad, por otro lado, la religión, ¿sí? Y por otro lado, la ciencia. Y es ahí en donde nos gustaría que nos platiques un poco, que nos quedamos en ese punto, cómo era que este rol se desempeñaba en cada uno de estos, en la vida de la persona en cada uno de estos terrenos. Adelante, por favor. Sí, sí, sí. Hablamos acerca de la parte científica del programa de los 12 pasos, que pues, fue aceptado por la Sociedad Médico-Americana en los Estados Unidos de Norteamérica en aquel tiempo de los 40, 50. De manera que para que la comunidad médico-americana, que son científicos, que son médicos, que se dedican a la ciencia, hayan aceptado que el alcoholismo es una enfermedad, gracias a la experiencia que desarrollaron los alcohólicos anónimos para descubrirlo como enfermedad. Entonces, pues podemos tomar con certeza que estamos hablando de un proyecto científico, comprobado. Y que bueno, esto es extraordinario, a mí me fascina porque aquí es donde se une con la religiosidad, más bien con la espiritualidad. Y bueno, la religión es como la identificamos mayormente, especialmente los mexicanos, que es un medio para llegar a Dios. La religión no es Dios, es un medio para llegar a Dios. Entonces, la sanación de una obsesión es a través del programa de los 12 pasos y particularmente con una relación íntima con Dios. Ahora bien, estamos hablando de dos cosas que los seres humanos vivimos de forma individual, pero también de forma comunitaria. Es decir, cuando una persona va a la iglesia o se reúne o se congrega para estudiar algún texto sagrado, pues normalmente no va sola, va donde hay más personas. Y si nos vamos un poco atrás, pues la propia familia, la religión se nos inculca desde la familia. Así que entonces ahorita mencionabas tú la trilogía, efectivamente, el desarrollo del primer capítulo, si pudiéramos llamar, donde pudimos ir exponiendo el tema del programa de los 12 pasos y de lo científico del programa y cómo este une a la parte científica con la parte espiritual. Y nos hacía falta sumar la parte social. El actor social, correcto. Así es, porque bueno, la familia es la primera célula de la sociedad, ¿no? Entonces, si alguien pregunta por qué social, pues porque la familia es parte de la sociedad y de ahí se va ampliando en pliegues hacia afuera la injerencia de los miembros de la familia con la sociedad. Y hablábamos también en el primer capítulo que vivimos en un sistema opresor, de manera que quienes orquestaron el sistema económico político del mundo, me atrevería a decirlo, creo que es importante empezar a tener este tipo de visiones, de noción de nuestra realidad, porque antes la mirábamos muy acá en el piso, y creo que una de las premisas que pensaban que son como un tabú, es decir, de religión y de política no se habla, por ejemplo, ¿no? De uno de los tabúes. Así que yo creo que en el programa de los Alcohólicos Anónimos se empieza a hablar de las dos cosas. Solo que ahí está un cuidado muy minucioso de la religiosidad de cada quien. Se habla de un Dios como cada quien concibe a Dios. Entonces, uno le puede hablar a su Dios sin hablar de su religión. Es decir, su religión es aparte. Ahí hablamos de Dios. Bueno, pues también la cuestión social dentro de un grupo de recuperación también se vive, se experimenta. Y
dentro de los miembros del propio grupo. Y bueno, ahorita que he hablado de política, justamente estos temas de tabú, también se empieza a trabajar el tema político sin que sea como lo conocemos aquí afuera, ¿no? De partidos políticos, no. Se empieza a conocer los grupos que hay, cuáles son sus tendencias, quién se reúne con quién, cuando hay juntas de servicio de trabajo, se miran las propuestas y entonces a unos pretenden una cosa y otros otra. Y ahí nace de nuevo, dentro del grupo nace la política, como nació la familia también, que es un pequeño núcleo social y que de pronto si mamá tenía más preferencia por alguno de los hijos y de pronto los hermanos se reúnen y ya nace ahí la acción política. Así que, bueno, yo creo que es muy saludable que esté surgiendo ahorita esto, porque aunque es un tema que no se trabaja generalmente, mejor dicho, no se trabaja en las escuelas, creo que es importante que lo empecemos a contemplar, que empecemos a reflexionar acerca de ello, porque justamente este tipo de frustraciones, hablábamos de las adicciones, no decir, entonces cuando empezamos a decir las cosas nos empezamos a sentir identificados o a sentirnos en oposición, pero ya tenemos claridad, ya no estamos frustrando nada, entonces ya no existe la necesidad de buscar una fuga, cuando nos estamos expresando de manera transparente. Y entonces, hablar de la religión, hablar de la espiritualidad es hermoso. Compartir acerca de la divinidad es hermoso sin entrar en detalles de la religiosidad de cada persona y igual de la parte social. Y sí, ahora también, inclusive puedo decir aquí en México, estamos viviendo esta parte también política que se empieza ya a hablar mucho en los lugares públicos, a veces apasionadamente, a veces inclusive hasta violentamente, que lo importante sería no llegar hasta ese punto, pero lo importante es que si nos empecemos a manifestar, a dar una propuesta. Finalmente, pues uno de los grandes pilares de la psicología, Freud menciona que el no amar el trabajo es uno de los motivos que no causa placer en el individuo. Y si pensamos en el tiempo de Freud, pues bueno, ya se percató él de ello, ya estaba la división del trabajo. Entonces, significa que si la división del trabajo nos ayuda a vivir mejor, pues entonces vamos a entrarle a ese tema, vamos a entrarle a los temas que no nos hacen sentir bien también socialmente. Vuelvo a decirlo como lo mencionábamos en la primera parte, esos son puntos de frustración. En la primera parte hablábamos más de la familia y que lo podemos seguir tocando en la medida que vaya habiendo inquietudes de los radioescuchas. Ahora la parte social también, tenerla muy presente, no ignorar la parte social, porque es fundamental. Freud habla profundamente de ella, Jung habla de ella, casi todos los grandes psicólogos hablan de la parte social, solo que ya hablaba también yo al principio, estamos en un régimen opresor y de estas cosas procuran hacerlas que pasen desapercibidas, inclusive en las universidades. Son temas que no son, que son casi intocables, así que yo creo que es tiempo de que empecemos a hablar de estas cosas. Así es, y tenemos aquí una participación, mi querido Fer, si te parece bien que la pedimos. Sí, por favor, desde por inicio, favor. Sandra Rivera nos manda saludos desde Cuernavaca, dice que es muy importante trabajar las adicciones en todos los aspectos. Carlos García, excelente tarde, dice, es muy importante tratar, ¿no?, desde un inicio las adicciones, porque se llevan a una familia completa. Mariana González, muy buenas tardes, gracias por compartir este material, por ser incluso, puede ser incluso adicción al trabajo, o sea, sí, ahora tú nos lo dirás, estimado Fer. Y Adriana Durán nos saluda desde Aguascalientes y dice que en efecto, muchos adictos se llevan a toda la familia entre las patas y hacen que la vida se complique del empresario o de la persona de negocios o de todo el que está alrededor de una persona que sufre de esta circunstancia. Así que adelante, Fer, si tú quieres dar respuesta a alguna de estos comentarios, por favor. Sí, miren, quisiera compartirles aquí en el diccionario de la enciclopedia Salvat, dice adicción, figura hábito de quienes se dejan dominar por el uso de alguna o algunas drogas,
Fíjense ustedes cómo generalmente está relacionado con las drogas cuando hablamos de adicciones. Y luego dice en su segunda parte, o por la afición desmedida a ciertos juegos. Miren ustedes, bueno, hoy es muy evidente con los teléfonos celulares, ¿no? Sale uno a la calle, te subes a cualquier transporte público. Ni cómo negarlo. Está abocado a sus teléfonos celulares. De hecho, está probado que cuando uno se vuelve adicto al teléfono celular, la abstinencia provoca el mismo efecto que un adicto a la cocaína. Fíjense nada más de qué tamaño. Wow. Entonces, fíjense, aquí dice, así como lo mencioné, o por la afición desmedida a ciertos juegos. Pero no menciona la afición a las personas, a las emociones. ¿Qué quiere decir con esto? Aquí este diccionario, se elaboró cuando ya existían las redes, pero no de manera tan intensa, porque por eso se desarrolló, me explico, porque se requiere consultarlo. Esto es el del 2004. Y menciona adicción a algunos juegos, creo que hacían más referencia a los juegos de azar, mejor dicho. Correcto. Sin embargo, no menciona a las personas. Voy al punto. Aquí también un poco para contradecir la academia, ¿no? Es decir, uno se presenta normalmente a la universidad o a la preparatoria y uno llega siempre a escuchar y a ser obedientito, como mencionábamos en el capítulo pasado, así, por ser formal como en la familia. Usted hace eso porque yo se lo digo. Llega uno a la escuela y uno escucha al profesor y hace lo que el profesor dice porque el profesor lo dijo. A manera de imposición. Entonces no podemos cuestionar nada. Aquí ahorita estamos cuestionando este diccionario que no hace mención de las dependencias a las personas o de, ya lo decía una de las personas que se manifestó, la adicción al trabajo, entre muchas otras. Por eso, desde el principio, usamos como el punto de partida o el eje la obsesión, porque finalmente el alcoholismo es una obsesión. Y de allí todas las dependencias que se curan con el programa, finalmente son una obsesión. Así que aquí también es manifiesto esta parte conductual de los individuos, ¿no? Que vamos a la universidad y no cuestionamos, y ahorita ya estamos cuestionando aquí. Si yo empiezo a cuestionar también en la universidad, y que también esto es algo para los profesores, que pudieran ser más abiertos, que no den por hecho que ellos llevan toda la verdad sobre su mente y su espíritu. Inclusive, Fer, sí. discúlpame que haga se me vino a la mente algo muy importante. Este delirio, esta verdadera obsesión de los jóvenes ahora y de muchos adultos para hacer los TikToks y estar apareciendo permanentemente en el escenario, ¿verdad? Como una necesidad, ¿verdad? Casi destructiva, ¿no? Porque estén donde estén, en los baños, en los viajes, en los aviones, en los carros, es una obsesión por el reconocimiento. ¿Qué opinas de esto? Sí, efectivamente, es el reconocimiento así de sencillo. ¿Qué significa que ese reconocimiento no lo tienen en el lugar adecuado? Volvemos a la familia, ¿verdad? Volvemos a la escuela. Por eso yo mencionaba también ahorita ese tema. La familia, la escuela. Entonces, ¿por qué no soy reconocido? ¿Por qué no soy visto? Porque no me puedo manifestar como soy. Porque no puedo ser como soy. Lo decíamos también en el capítulo pasado, que uno pretende que los hijos sean como uno quiere que sean, cuando no sabemos ni siquiera, ellos mismos no saben cuál es su propia naturaleza, cuáles van a ser sus talentos, los van a ir descubriendo. El trabajo como padres es ayudarlos a irse descubriendo. Así que si no tienen reconocimiento en casa, si no lo tienen en la escuela tampoco, pues entonces lo tienes que buscar de alguna manera. El bullying se ha dado de toda la vida y creo que es justamente por esa falta de aceptación. Un punto fundamental que yo he experimentado, yo inclusive hoy todavía estudio en la universidad, es que el profesor no piensa en el bagaje cultural que lleva el alumno. El profesor da por hecho que el alumno viene en ceros y que él es el que le va a dar los simientes absolutos de su materia. Y ese es un grave error del profesor.
el profesor debía contemplar que cada individuo de los 35 que pueda tener en su aula, cada uno tiene una naturaleza diferente y su labor, siento yo, debía ser estar atento para ir descubriendo un poquito de lo que ellos se manifiesten, para saber por dónde abordar a cada uno, para saber cuál es el bagaje que ya traen acerca de la materia, y entonces ir enriqueciendo de una manera alternativa el tema con todo el grupo. Esto daría sentido de pertenencia, esto daría sentido de identidad y sentido de reconocimiento, que es el que carecemos en la familia. Y está muy relacionado precisamente a la respuesta a la pregunta que tú hacías de los TikToks, de los jóvenes, de estar buscando ser populares, porque eso es lo que el régimen nos ha enseñado, ser popular y ser poderoso, influencia. No nos ha promovido el régimen conocernos a nosotros mismos y desenvolvernos. Al contrario, lo decíamos en el tema pasado, es negarnos a nosotros, es no aceptar nuestra naturaleza y por lo tanto decirnos cómo tenemos que ser y ocultarnos la posibilidad de que nos desarrollemos nosotros, de nuestra propia esencia, que vayamos descubriendo cuáles son nuestros talentos y desarrollar estos. Y muchos queremos ser como los que figuran. Bueno, yo quería ser como Marlon Brando, como actor. ¿Por qué no? Y me encanta precisamente ahorita la espontaneidad de Turisa, porque así es. Sin embargo, cuando yo me daba cuenta que no era esa posibilidad Brando estaba muy lejana, claro. Marlon Brando, esa posibilidad estaba tan lejana, yo me deprimía, claro, pero ahora me puedo reír como tú te reíste hace un rato. Entonces, fíjense cómo la concepción cambia radicalmente, es decir, de un lado al otro. Si en aquel tiempo yo me deprimía, hoy me puedo reír. Y creo que esto es algo fundamental, solo que lo podemos lograr cuando no estamos reprimidos. Es decir, si yo antes me deprimía, es porque estaba reprimido, no me atreví a expresarme. No me atreví a decirlo como ahora lo digo y me puedo reír. Y además, claro, fui conociendo cuáles eran las vertientes, las posibilidades que tenía. Quería ser como Marlon Brando y ganarme un Oscar, pero no hablaba en inglés. Entonces, todas estas cosas las va uno descubriendo en el camino y entonces uno se va colocando en su justa dimensión. Esto a mí me ayudó el programa para lograr esto que les estoy diciendo. Y no fue de un día para otro, fueron años. Entonces, bueno, si el tiempo de deformación en algún aspecto dentro de la familia fue de 10, 12, 15 años, probablemente el tiempo de darle marcha atrás a esa deformación, es decir, demolerla o ayudarla a que se colapse y empezar a crear una nueva, hasta tal vez pueda llevar otros 15, ¿no? En la física se dice que cuando se lanza un objeto hacia arriba, el mismo tiempo que tarda en subir es el mismo que tarda en bajar, independientemente de la resistencia al avance que se encuentre en el viento en esos momentos, ¿verdad? Entonces, es algo parecido a lo que se da entre los seres humanos en las ciencias sociales también. Así que yo creo que uno de los puntos fundamentales para poder, para poder encontrar como las ollas de presión que tienen, ya saben, de su hoyito para que esté saliendo la presión. Una válvula de escape. Efectivamente, para encontrar una válvula de escape, pues yo creo que es esto, ¿verdad? Que nos podamos ir conociendo un poco más, tener la paciencia, no hacerle caso al sistema, porque el sistema nos está engañando constantemente. Hoy lo vemos, la cantidad de mentiras que lanzan los grandes medios de comunicación. Y además es monstruoso porque viene disfrazada de verdad. Así es que eso es lo más peligroso. Y que por eso ahora es importante estar hablando de estas cosas. Es muy importante porque entonces vamos quitando velos que nos impedían mirar y nos vamos dando cuenta de la realidad. Y luego lo que nos sorprende de sobremanera es que lo que teníamos como una verdad casi absoluta, nos damos cuenta que era el falsificador mayor de la realidad que vivimos socialmente. Esto un poquito enriqueciendo la parte nueva que estamos incrustando aquí de la trilogía, que es la parte social, y que la podamos ir uniendo con la parte espiritual y con la parte científica.
Ahora, ¿Qué tal? ¿Cómo lo escuchan? Excelente, y me parece que es una estructuración y una conexión muy clara con el tema, el rol que están jugando estas posiciones, ¿verdad?, que están llevando a cabo estos actores, ¿no?, dentro de la circunstancia de la adicción. Hace un momento mencionaste algo que resulta sumamente delicado y es el tema del colapso, ¿sí? La palabra clave que utilizamos en el programa anterior, amigos míos, que les recuerdo, busquen el programa anterior ahí en Consultorio Empresarial Querétaro en el YouTube, en la sección de videos, está la primer charla de Fernando Jaramillo sobre este tema y habló sobre el colapso. El colapso, ¿qué significa y de qué manera va orillando a la persona hacia el borde, digamos, de ¿y qué hay en ese borde? ¿Nos puedes platicar un poco sobre ese tema, Fer? Sí, cómo no. Miren ustedes, colapso dice también disminución anormal del tono de las paredes de una parte orgánica hueca con detrimento o supresión de la luz. Esto es una concepción médica. Y luego aquí tenemos una técnico-mecánica, tecnológico-mecánica. Dice deformación brusca o destrucción de un cuerpo por la acción de fuerte presión exterior. Como diría un amigo, ¿no? ¡Sas! Ahí está. Fuerte presión exterior. Correcto. Hay un ambiente que está generando, de influencia, que está generando una transformación o digamos, una circunstancia, activando una circunstancia sobre otra persona, otro objeto, ¿verdad? Ok. Y tenemos eso. Y así es decir, que puede venir del exterior, bueno. O del interior de la persona. O del interior. Sin embargo, también en la psicología, en uno de los foros que se hicieron en la Facultad de Psicología de la UNAM hace unos 2 o 3 años, hubo una conferencia que su tema era la capacidad volitiva del individuo. Y bueno, pues hacen todo un desarrollo y finalmente los especialistas llegan a la conclusión de que la capacidad volitiva del individuo no depende de la persona, como nos ha enseñado el sistema, depende de su entorno. Es decir, todo lo que tenemos alrededor nos empuja a tomar una decisión. Y bueno, hay teorías que nos dicen, no, es que tú puedes crear, tú eres el arquitecto de tu propio destino y tu mente lo puede dominar todo. Pero eso es, pues, una jugarreta del sistema. Creo que es importante tomar noción de la realidad. Sí, es evidente que lo que yo piense, sienta y haga tendrá mucho que ver en mi vida, pero no me puedo hacer omiso a lo que está sucediendo en mi entorno. Entonces, el colapso está muy relacionado con todo el exterior. Y en el capítulo inicial, en el origen, hablamos del interior, del sistema familiar, cómo se va manifestando desde allí, desde la familia, y hay un momento donde se cruzan estos dos. Si confluye lo que me enseñaron en familia con lo que vivo en el exterior, pues entonces soy una persona exitosa. Pero si mi condición familiar se encontraba en otro lugar, desde donde no confluye con el exterior, entonces se vuelve una frustración, ¿verdad? Motivo de colapsarse. Ahora entonces, hay veces que la propia realidad nos colapsa, como cuando un alcohólico llega derrotado a un grupo pidiendo ayuda, pero ¿cuántos alcohólicos no se han derrotado todavía? Y que sus familias soñarían con que se derrotaran para decir, oye, ya, por favor, vete a un grupo, que vivas el colapso de verdad. Entonces, es ahí donde yo sí creo que hay una parte que no tiene que ver con lo terrenal ni con lo material y que tiene que ver con la divinidad. Y al parecer la divinidad elige a algunas personas para que
se colapsen y le podamos mirar, y que ya entonces nuestro Dios auténtico sea la divinidad y no el materialismo, ¿no? Así que bueno, en relación con el colapso, el primer paso dice algo así como que a qué alcohólico activo le gustaría dedicarse a las cuestiones espirituales. Dice prácticamente a nadie. O sea, no hay colapso. No hay renuncia a la forma de vida. Entonces, bueno, aquí ya se da una situación que es más compleja si le queremos buscar una solución lineal. La solución, ya decía yo desde el principio también, hay que contemplar el entorno familiar, social, personal, y luego no descuidar la divinidad para poder ir descubriendo un andamiaje por el cual podamos ir resolviendo esta realidad que no nos es grata. Por lo tanto, podríamos deducir que la realidad es muy ingrata, creo yo, para la mayor parte de la sociedad mundial, excepto para las grandes élites y ni para ellas, porque si observamos, están en busca de ganar más dinero todavía, que las fortunas que tienen no se las acaban ni sus bisnietos y están en busca de más dinero. Es decir, que también hay una enfermedad, ahí hay una obsesión también. Y quien la paramos en la medida que nos manifestemos de una manera respetuosa, pacífica, y ir aclarando las cosas. Pero necesitamos atrevernos a hablar. Es decir, no quedarnos en el tema de la adicción, ¿verdad? Adicción es no decir, ya lo habíamos dicho. Adicto dice dedicado, apegado, muy inclinado, unido o asociado a otro para entender en algún asunto. Dicho de una persona que está dominada por el uso de alguna droga o por la afición desmesurada a ciertos juegos. Ahí está de nuevo. Vamos a cuestionar todo esto y pues creo que la sugerencia es expresarnos. Fer, tenemos una participación aquí. Genoveva Rosales nos dice, ¿qué pasa cuando el adicto no quiere aceptarlo y empieza a robar en su empresa? Y tenemos una participación también de Daniela Fernández desde Michoacán. Bueno, nos pregunta si damos asesorías online como coach de empresario y como terapeuta. Es correcto, Daniela, al final vamos a compartirte nuestros datos para que puedas entrar en contacto con nosotros. Y vámonos atrás a lo que dice Genoveva. ¿Qué pasa cuando el adicto no quiere aceptarlo? Y empieza no nada más a robar la empresa, empieza a resultar, a convertirse en un, ¿cómo le llamamos? Un ladrón de energía, ¿verdad? Porque su actuación lamentablemente afecta a todo el que está cerca, ¿verdad? Sea familia, sea amistades, sea colegas de trabajo, sea vecinos, ¿no? Es decir, comienza ese impacto a extenderse a todo lo que está a su alrededor y no hay lamentablemente una reacción de la persona, y esto tal vez tendría que vincularlo con el tema del colapso que acabamos de hablar, porque también hay personas que buscan ir a ese colapso. ¿Y qué es lo que están buscando en esa dirección? ¿Nos puedes platicar, Fer? Bueno, mira, yo no estoy tan seguro de que haya personas que conscientemente busquen ir al colapso. Creo que la mayoría de los alcohólicos que tocan fondo es porque la circunstancia los llevó hasta allá. Sí, luego aceptan que era un deseo profundo como de irse muriendo poco a poco, y volvemos al punto fundamental, porque la realidad que vivían no gustaba. Algunos por soberbia, porque ya estaban bien colocados y no los respetaban como ellos querían, y entonces era por una prepotencia. Pero finalmente, hasta esos que buscaron la riqueza antes de ser alcohólicos ya crónicos, esos también buscaban la riqueza por eso, ¿verdad? Para ser reconocidos. De manera pues que aquí en una empresa, yo creo que es importante mirar a la gente como un espejo siempre. Si la persona que nos escribe esto, tal vez ella es la dueña, la patrona o la jefa, lo que sea, no importa, no nos lo tiene que decir. Lo importante es como
tomar una postura para darnos cuenta desde dónde se está mirando y desde dónde tienen que ver con este dependiente. Porque además hay que corregir aquí algo. Cuando se habla de una adicción, ya hemos dicho, pues la adicción se relaciona con muchas cosas. Creo que en el caso del alcoholismo necesitamos darle su nombre, y es una enfermedad. Esto es una enfermedad. Es una enfermedad compleja que tiene que ver con todo el entorno del alcohólico. Es decir, ese alcohólico que roba en la empresa, es muy probable que ya lo hizo en la familia. Entonces ahora, ¿de qué manera la empresa está vinculada con el alcohólico? No tanto porque se pueda pensar que haya sido cómplice en algunas cosas con el alcohólico. No, desde el punto de vista sistémico, desde el punto de vista de lo que tiene que ver con el azar. O sea, ¿por qué llegó ese hombre a pedir trabajo ahí o esa mujer? ¿Y por qué esa empresa lo acepta? Esto ya tiene un sentido físico en la realidad mundana. Es decir, Dios está siendo testigo de esto. Dios está metido en esto. Dios tiene que ver en esto. Bueno, yo que tengo mucha fe en Dios, habrá gente que a lo mejor sea fea. Entonces, en un poder superior, ¿verdad? Es decir, como lo entienda cualquier persona. Exactamente, o una divinidad, la que consideren una inteligencia superior. Bueno, una inteligencia superior entonces hizo que se vinculara esta empresa con este alcohólico. Ahora, ¿cómo influye la empresa en el alcohólico? Exactamente igual que una familia con el alcohólico. Siempre se le señala, mira, es que no hagas esto, no hagas aquello otro, como mencionamos en el primer capítulo. Y decíamos también lo importante que es volverse a ver quién está señalando al alcohólico, en qué está mal colocado ante la vida. ¿De qué manera le influye la familia? Porque lo están oprimiendo y le están diciendo cómo tiene que ser. ¿Y qué pasa entonces en la empresa? Podríamos pensar inclusive desde el sueldo que gana, ¿verdad? Desde cómo se le trata. Porque hemos visto ahora con este nuevo régimen cómo se han destapado tantas cosas, cómo el outsourcing afectaba a todos los trabajadores de este país. Había corrupción en todo eso. Es decir, no hay un reconocimiento al trabajo. La famosa norma 35 que tiene que ver con el ambiente de trabajo, con la circunstancia de cómo está viviendo su actividad laboral una persona dentro de la empresa, que también es un hecho que existe una presión, existe tal vez una actuación, ¿verdad? Tal vez intangible, tal vez más tangible en otros casos, pero esto puede llegar a incidir o inclusive en favorecer esta conducta de adicción. ¿Es correcto, Fer, lo que estamos diciendo? Es correcto, es correcto. De manera pues que sí, la dirección de la empresa puede preguntarse eso. Como consecuencia de que un solo individuo sea el alcohólico de la empresa. De verdad, eso es un muestreo. Y saber qué está pasando aquí. Y entonces, como te pasa en la familia, cuando miras que a un hijo te le pasa una cosa y sí, Dios mío, ¿qué está pasando con nosotros? Voy a voltearlos a ver para que no les pase lo mismo, ¿no? Lo mismo pasaría en la empresa. Entonces, volteo a ver qué está pasando con mis trabajadores, cómo me he relacionado yo con ellos. Si estamos hablando de que la enfermedad del alcoholismo, mejor dicho, la enfermedad del alcoholismo es compleja, pero uno de los factores que influyen es el no encontrarte bien en la realidad que vives. Y naturalmente que tiene mucho que ver, así como la familia, la parte laboral. Yo como empresario, ¿cómo me estoy conduciendo con mis trabajadores? ¿Verdaderamente soy opresor con ellos? ¿O los trato de manera respetuosa? ¿Les doy un buen sueldo? Inclusive la psicología, la psicoterapia para los trabajadores. Porque, bueno, la psicología industrial, la intención es como inducir a los trabajadores a que puedan producir más. Bueno, yo diría, ¿por qué mejor no la psicología humanista? Para ayudar a que el trabajador se encuentre en buen estado él consigo mismo y por ende que produzca. Su productividad se va a disparar. Así es, y no solo en la parte laboral, sino también en su parte familiar, personal, y quizás sea más en su parte personal y familiar, y no tanto en la laboral, pero sí la laboral se va a hacer más sólida, más efectiva, más eficiente, más precisa,
Y entonces dices, ok, este trabajador entonces para este lugar, por lo que estamos viendo de que se encuentra mejor ahora, está mostrando un talento diferente. Ahora vamos a tratar de colocarlo en esta otra parte de la empresa que nos ayuda más. Y entonces, de verdad, esto es milagroso. Cuando empiezan a trascender esta parte de la obsesión y da un inicio al programa, es decir, que procuramos este contacto con la divinidad, que ya lo decíamos en la sesión pasada, lo que sana una adicción es la relación íntima con Dios. Entonces, en ese tenor vamos mirando cómo nos habíamos equivocado. Pero eso normalmente no nos lo enseñan, las cosas así son y así las tienes que hacer. Y cuestionar no se vale cuestionar. Aquí estamos hablando de lo contrario, vamos a cuestionar lo que hemos decidido que es tácito. ¿Qué tal si dejamos por ahí el beneficio de la duda y estamos dispuestos a ver que quizá nos hemos equivocado? Fer, aquí me gustaría hacer una pregunta muy puntual y tal vez un poco temeraria. Y creo que podría ser esto de interés de toda nuestra audiencia. ¿Hasta dónde? Porque esto hasta este momento nos has compartido una serie de, digamos, reflexiones o procesos internos que una persona debiera de atravesar, ¿verdad? Debiera de reconocer o que inevitablemente, consciente o inconscientemente recorrerá para poder llegar a un punto de conciencia y buscar, ¿no?, un cambio en su vida, atacando la raíz, las causas principales, como son todas estas que nos mencionan. Sin embargo, la pregunta que quisiera compartir aquí sería, ¿hasta dónde realmente el ser querido, la persona que está al lado, ¿no?, de esta persona que está sufriendo de esta condición, hasta dónde debe de, digamos, no sé si la palabra correcta es esperar, ¿no? O cuál es el límite, ¿no?, que tuviera que contemplar una persona que está junto a un adicto de cualquier naturaleza, concediendo pues que siempre hay una voluntad y hay un amor de por medio de muchos seres queridos que están alrededor de un ser, de una persona afectada por esta condición. ¿Cómo podemos entender esa frontera hasta dónde pueden participar o buscar la ayuda de una persona con adicción? Pues mira, yo creo que más bien yo reflexionaría y pensaría en la aceptación. Creo que la aceptación es la palabra clave en estos casos. La aceptación es muy amplia porque no solo se trata de aceptar a la persona enferma, se trata de aceptar que esta persona viene de un sistema familiar, que quizá tenga alianza con algún ancestro, que también esta persona ha recibido influencia de la familia en su formación desde la infancia, inclusive desde su gestación, que ha influido para que esa persona esté consumiendo. Entonces, creo que lo mejor es la aceptación de que esta persona tiene un problema, está íntimamente ligado a la persona que se está haciendo el cuestionamiento, y entonces lo que se diría es que la persona que se está haciendo el cuestionamiento se pregunte, ¿y yo cómo estoy involucrado en esto o involucrada? ¿Yo qué tengo que ver en esto y qué tengo que hacer para mejorar esto? ¿Verdad? Creo que esa es la clave. Siempre es irse sobre el adicto o sobre el que tiene el problema de la obsesión, pero nunca es mirarse a sí mismo. Hablaba al principio, hay que mirarnos como espejos, de verdad. Inclusive los que están en la calle, como indigentes. Desafortunadamente nos hemos deshumanizado. Pero si todos nos preguntáramos, ¿y yo qué tengo que ver con esa persona? Fíjense, de la calle me estoy refiriendo. Ya no digamos a un ser querido cercano, es mucho más sencillo el proceso. Entonces, ¿yo qué tengo que ver? Yo también estoy así de enfermo, lo decíamos en el tema pasado, en el capítulo pasado. El mismo tamaño del adicto es el mismo tamaño de quien se encuentra en el vínculo familiar. Y bueno, creo que en la parte laboral, ahí cada quien que pueda averiguarlo, pero si hablamos de destino, si hablamos de economía, ahí también la respuesta está, ahí está la respuesta también.
de alguna manera tengo que ver, estoy vinculado con esa persona y yo tengo algo que hacer para que esa persona se modifique. Entonces, si la respuesta podría ser aceptación de esa persona y mirarlo como un espejo. Yo, ¿en qué he contribuido a su enfermedad? Y se supone que entonces yo también tengo una enfermedad que alimenta la de él. Me pregunto entonces cuál es la mía y empiezo a trabajar sobre la mía y le concedo libertad a él. Claro, la parte laboral, ahí hay ciertos lineamientos y todo, pero también se puede trabajar humanamente con ellos para contribuir en sus vidas personales, ¿verdad? Fer, eso creo que podría ser. Fer, decimos que cuando señalamos a alguien lo hacemos con un dedo apuntando hacia esa persona y en la misma mano tenemos 3 que apuntan hacia nosotros, ¿verdad? Así es. Entonces, pareciera que, amigos, el camino para iniciar una reparación de toda esta circunstancia podría ser, y corrígeme, Fer, si no es así, el tiempo se nos ha terminado. El primero, hacer un reconocimiento de la situación en la cual pues hay una participación de todas las partes para la generación de esa conducta de aquel que la está sufriendo. Hay una tarea que hacer para identificar qué es lo que cómo estamos contribuyendo y alimentando, ¿verdad?, a esa hoguera, ¿no? Qué tanta madera o qué tanto carbón o qué tanta gasolina le estamos echando, y que sin duda, ¿no?, esto pudiera llegar a ser la materia prima con la cual esa persona, ese ser querido, se está alimentando para poder engrandecer su patología o su problemática, su adicción, ¿verdad? Y la comunicación ahí juega un papel preponderante. Una comunicación abierta y sincera podría ser un primer camino, estimado Fer, para concluir. Así es, y no olvidemos la aceptación. Y la aceptación. Esto es algo muy poderoso cuando lo aplicamos hacia otros y también hacia nosotros. Es decir, si yo tengo un familiar alcohólico, acepto también, ya que lo acepté, acepto que yo algo tengo que ver con él y que su patología de ese mismo tamaño es la que yo tengo cuando vivimos juntos. Yo tengo también una patología, nada más que la mía casi no se ve. Y como soy tan bonito y tan codependiente, porque pues agrado a todo mundo, mi trabajo es estar agradando a todo mundo, eso es una enfermedad verdaderamente catastrófica. Y es del mismo tamaño del alcohólico que tengo enfrente. Así que creo que ahí está la reflexión, bien la has planteado, y pues es eso, el trabajo siempre mirándonos hacia nosotros, a una visión crítica, una mente abierta y dejar que cada persona se conduzca como mejor puede y como mejor quiere. Cierro con esto. Un especialista en psicología dice: cada persona tiene profundas razones para ser lo que es y hacer lo que hace. Y también creo que a veces los milagros existen. Tendremos que platicar esto más adelante. Amigos, nuestro tiempo se ha terminado. Fer, te agradecemos profundamente tu participación. Si quieren buscarte, nuestra audiencia, ¿en dónde te encuentran rápidamente? Sí, me pueden encontrar en Facebook, en Fernando Arturo Jaramillo Becerra, esa es mi cuenta, y un número telefónico es el 5523-791231. Repito, Facebook, Fernando Arturo Jaramillo Becerra, y el teléfono 5523-791231. Mil gracias, Fer. Mil gracias por tu participación. Agradecemos a nuestra audiencia. Les prometemos una tercera parte. Gracias. Yo soy Alejandro Juárez. Me pueden encontrar en consultorioempresarial.com.mx. Todos los jueves este programa de Consultorio Empresarial de 2 a 3 de la tarde. Gracias. Que tengan bonita tarde. Hasta pronto.